Yo decía, Señor, pero y aquí necesitan un maestro, Señor. Tú sabes que yo no sabía que Dios quería manifestarse en mi vida. Y después en las noches yo le decía, Señor, manda un maestro, porque esta gente tiene que ser instruida por personal capacitado. Y el Señor en las noches en sueño me decía, yo te voy a capacitar. Yo, de lo más vil y menospreciado, como dicen Corintios, te voy a usar. Y yo lloraba en las noches porque decía, ¿qué voy a hacer si estas personas no saben? ¿Quién les va a instruir? Pues resulta que un hermano, profesor, supo del testimonio de un servidor y me dijo que me tenía que presentar a la Secretaría de Educación Pública de Toluca, porque ahí me iban a instruir. Pero le digo, hermano, pues yo no sé de esto, tú preséntate. Nos presentamos y yo estuve en un aula con maestros bien preparados y a mí me decían que yo era maestro rural. Entonces yo no tenía que decir nada porque yo iba por el apoyo que me iban a dar un paquete para instrucción de escuela. Y resulta que ese paquete, sorprendentemente, lo que yo estaba exponiendo ya venía en ese paquete. Dios pone los medios. Dios hace lo que tenga que hacer cuando tú estás dispuesta o dispuesto a servirle a Dios. Y resulta que ya llegué a Hidalgo y ese paquete me lo empecé a llevar a todos los lugares. Dios nos ha bendecido grandemente en nuestra vida. Yo pudiera contarte otras cosas más, pero lo más importante es padre o madre responsable de sus hijos. Con tanta situación difíciles de drogas, prostitución, alcoholismo, lesbianismo y tantas cosas que se están viendo en la vida, y no quieres tú, nadie quisiera que nuestros hijos llegaran a esas circunstancias. Yo te voy a invitar para que tú escuches lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 26. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O como dice también el Eclesiastés, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque cuando seas grande no digas no tengo contentamiento. También dice la palabra de Dios para la tercera edad, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A través de las Escrituras, si tú estás leyendo la Biblia, yo te voy a pedir una cosa muy importante. Te voy a exhortar para que cuando leas la palabra de Dios no le entiendas. Primero lee, como dice también en su bendita palabra en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando empezamos a escudriñar las Escrituras, Dios te está hablando directamente a tu corazón. Déjame decirte, pues esto es un poco chusco quizás para ti. Dios no te va a hablar por el celular, te va a hablar a tu corazón cuando tú abres la palabra de Dios. Es el propósito de este mensaje que puedo transmitirte de todo lo que has escuchado desde mi niñez hasta cierta edad, cómo Dios va transformando vidas, va cambiando corazones. Y realmente es sorprendente que un libro que a veces las personas lo ignoran, es un libro sagrado, es un libro que al estarlo tú leyendo, Dios está indicándote qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Por eso es una invitación a los padres para que no descuiden a sus hijos. Tanta situación que se ve en el mundo, en la casa, en el trabajo, en lugares donde tú estás. Porque a veces piensas y dices, ¿qué acaso Dios no me está escuchando? ¿Cómo es posible que mi hijo, mi hija, sin darme cuenta, está haciendo cosas indebidas? Por eso es muy importante escudriñar las Escrituras. Es un momento de que tú empieces a reflexionar. No te estamos invitando a ninguna otra situación más que a Cristo Jesús. Es el único que puede entenderte tu situación. Es el único que puede ayudarte si no tienes trabajo, si no tienes recursos, si no tienes un techo donde dormir. Dios es el que está esperando que clames. Como dice Jeremías 33:3, del Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Esa es parte de mi vida, y lo más interesante
lo que vas a seguir viendo a través de lo que Dios está haciendo en mi vida también, cómo Dios va transformando. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel 4:2, a través de Nabucodonosor: conviene que yo declare los milagros y prodigios que el Altísimo está haciendo conmigo. Nabucodonosor reconoció a Dios siendo un rey, reconoció que era el Dios de Daniel, el único, porque vio los milagros y prodigios. Por eso te invitamos a que tú lo sientas, lo vivas realmente. ¿Cuál es ese propósito? En un momento vas a empezar a ver algunas fotos o algunos acontecimientos. ¿Cómo es esto? Ahora vamos a entrar a lo que Dios ha estado moviéndose en mi corazón. Y déjame decirte, no es para presunción, es para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de lo que sucedió, ya salí del penal y empezamos a caminar delante de Dios. Yo empezaba a poner trabas. Vuelvo a reintegrar de poder decir que no tuve estudios, nunca tuve una profesión, nunca tuve algo que pudiera decir, esto yo lo hice por mí. Lo que vas a estar escuchando y viendo es interesante. En un tiempo empecé a ir al reclusorio oriente, al norte, a todos los penales del DF, para ver la situación. Pero en una ocasión el Señor me decía, predica. Y yo le decía, Señor, ¿qué no les voy a predicar? Nomás diles cómo te saqué de este lugar. Empezamos a ir a exponer la palabra de Dios a viva voz. Entonces yo veía que la gente se entregaba a Cristo, pero déjame decirte, no es por mí. La palabra de Dios dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versos del 14 en adelante: finalmente se les apareció a los 11, ellos mismos, en la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído que había resucitado. Y les dijo: ir por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, y si comieran cosa mortífera no les dañará. Por eso es el propósito de andar anunciando el evangelio. Pero yo decía, en las cárceles, y en un momento pensé, dije, sí, cierto, Dios me sacó de ahora lo puedo decir, de este bendito reclusorio. Antes odiaba los reclusorios, insultaba a las autoridades, ahora los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Dios me empezó a mover mi corazón para ir a visitar a los presos. ¿Cómo? Te lo voy a citar. En el libro de Proverbios capítulo 13, verso 3, dice: acordado de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como si estuvieras en el cuerpo. Empecé a exponer la palabra de Dios y vi la gran necesidad que hay en las cárceles, la gran necesidad de las familias cuando van a visitar a sus internos. Primeramente visitábamos a los internos, les hablábamos de Cristo, pero Dios me empezó a mostrar que tenía que darles el alimento y el mensaje profético que viene del cielo a las familias. Empezamos a predicar, y totalmente Dios pone los medios para que tú puedas extender el reino de los cielos. Empezamos a hablarles a las personas y vi una necesidad tremenda a esas familias. Entonces Dios nos ha permitido de un tiempo para acá pues hacer unos trípticos con puros versículos carcelarios. Yo les llamo carcelarios porque es de cárcel. Cuando estamos en la cárcel hablamos de la Biblia, habla que el Señor Jesucristo estuvo preso y tomó el lugar de Barrabás. Entonces nos dio esa bendición, para la gloria de Él, de tener 3 trípticos relacionados a la cárcel. Se están procesando algunos otros, y pues con otros apoyo de otros hermanos que están realizando esa labor. Y empezamos a ver cómo Dios se estaba moviendo allí entre las familias. Para mí fue interesante. Cuando fue lo de la influenza, yo le decía: Señor, ya no quieres que predique las cárceles, porque empezaron a poner las vallas para que la gente no se pudiera meter en las zonas federales, y todo eso era para protección. Y el Señor me comentaba y me decía y me hacía sentir: quiero que les prediques y quiero que estén cercas para que escuchen mi palabra.
Entonces yo empecé a ver esa situación. Y resulta que hace unos 3 años más o menos, un hermano que estaba preso en el norte y después por homicidio, se llama Alejandro. Él está tatuado todo su cuerpo, y una ocasión llegó a predicar también ahí, a ese lugar, pero él llevaba un megáfono, y ya cuando él me vio que estaba predicando, terminamos de predicar, me dice: hermano, Dios te bendiga, dice, yo venía a predicar aquí, pero tú estás aquí. Le digo: no hay problema, yo no soy dueño de nadie, ni tengo que impedir a nadie. Empieza a predicar, y me dice: mira, Dios se merece lo mejor. Y me citó en una casa de música y compró un aparato como el que vas a ver posteriormente. Yo me quedé sorprendido, yo lloré de alegría, de gozo, de victoria en Cristo Jesús, porque varias veces, no quiero entrar en crítica ni mucho menos, es una observación. Yo iba a varias iglesias y le decía: préstenme un aparato para predicar. Pues no me lo prestaban, pues lógico, porque pues no era de la iglesia y todo esto. Entonces yo decía: si yo compro este aparato, yo voy a decir, voy a ir cuando yo quiera, porque este aparato yo lo compré. Entonces esperé en Dios, y desde hace años estoy esperando la promesa de Dios, de poder ser de bendición para otros. Este hermano compró ese aparato, y ahora estoy comprometido con Dios. El hermano me hizo sentir como que él lo iba a comprar para llevárselo a su casa, sorpresa. Oramos por el aparato y me dice: varón, aquí te dejo esto, y todo lo que tú vayas a hacer es para la gloria de Dios, y lo tengo bien en cuenta. Gracias a mi hermano Alejandro, dice: si le das mal uso, tú le vas a dar cuentas a Dios. Yo empecé a sentir temor en ese momento con esa frase, pero estamos predicando con ese aparato. Compró el micrófono, cable y demás, y ha sido una gran bendición. Vas a ir viendo posteriormente las fotos y los videos que se van a estar pasando, para que tú veas que esto no es del hombre. Te voy a citar lo que dice la palabra de Dios referente a esta hora. Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra de Dios. Es interesante cómo la misma palabra de Dios nos está fortaleciendo y nos está indicando que esta obra, ministerio carcelario, es de Dios. Ya han pasado 30 años y para la gloria de Él sigo firme. Hoy en día me siento nueva criatura, como dice también la bendita palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:16. Ese es el propósito de este ministerio, respaldado por Dios y respaldado por las oraciones del pueblo de Dios que está haciendo.